Bien, hermanos, les he de confesar que no sé por qué, pero hoy me siento un poco más nervioso de lo normal. Pero bueno, el Señor nos ha puesto aquí. El Adviento, hermanos, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de preparación. Vivimos entre la venida de Cristo cuando nació como nuestro Salvador y la promesa de su segunda venida. Estamos viviendo esa era nosotros. Su segunda venida cuando Él reinará como Rey eterno. Entonces, pensemos en que este tiempo no solamente nos llama a recordar el pasado, de cómo Jesucristo ha venido, sino que también nos llama a mirar hacia el futuro para la preparación o para prepararnos. ¿Cuándo? Hoy, aquí y ahora. Los textos de Isaías, hermanos, los que acabamos de leer, el capítulo 40, versículos del 1 al 11, totalmente nos invitan a reflexionar profundamente en lo que significa preparar nuestros corazones. ¿Y preparar nuestros corazones para qué? Para la paz que el Mesías nos ofrece, como ahí nos indica. Y veremos que esta paz no es una ausencia de conflictos, ni tampoco es una emoción pasajera, sino que va más allá, es una reconciliación completa, es una reconciliación rotunda con Dios. Y eso nos lleva a una transformación de nuestras vidas por medio de su gracia. Así que antes de continuar, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque, Señor, eres bueno, Señor, porque tu bondad es infinita, Señor, y la vemos a cada instante, Señor, aunque pasemos por las dificultades que para nosotros pueden ser las últimas o las más adversas, Señor. Sin duda alguna, Padre, tú nos sostienes, Señor, y nos llevas de la mano durante esa adversidad y nos enseñas tantas cosas, Señor, de tu carácter mientras tribulamos, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor, porque nos podemos acercar a ti, Señor, porque en todo momento tú eres fiel, Padre, y siempre estás dispuesto, Padre, para sostenernos y para guiarnos, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hoy con nosotros, Señor, que tú me uses, Señor, que sea solamente un instrumento tuyo, Señor, para dar a conocer tu palabra, Señor, y lo que tú tienes preparado para hablarnos hoy a nuestros corazones, Señor. Sin duda alguna, Padre, estas palabras no son mías, Señor, sino que vienen de ti, Señor, vienen de lo alto, Padre, y tú sembrarás la semilla, Señor, conforme a tu voluntad y será germinada también conforme a tu tiempo, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén. Entonces, hermanos, hoy veremos algunos aspectos esenciales para poder nosotros prepararnos, para poder nosotros preparar nuestro corazón para esa paz que el Mesías promete, ¿sí? Entonces hoy veremos, iniciando, el consuelo de Dios como ese inicio de la paz, ¿sí? En el primer versículo dice, consolaos, consolaos. No sé si algo les llama la atención ahí. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Lo que me llama la atención a mí es que se repite dos veces, ¿sí? Cuando algo en la Biblia se repite dos veces, como consolaos, consolaos, está haciendo un énfasis directo a esa parte, ¿sí? Entonces está haciendo este énfasis de que, no es nada más, tranquilos, tranquilos, o sea, es algo directo, ¿no? Algo a lo que está poniendo énfasis. Entonces, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Sí? Sigue hablando de esa consolación. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora bien, hermanos, leyendo estos versículos, ustedes podrían decir, bueno, estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel en un momento crítico. Ellos estaban en el exilio que enfrentaron a consecuencia de su pecado. Sin embargo, Dios en su infinita gracia no los deja solos en esa tribulación, en esa desesperación, sino que les da un mensaje de consuelo. Les dice, su pecado ha sido perdonado, su castigo ha llegado a su fin.
Y eso nos da que una nueva etapa comienza. Y ustedes podrían decir, bueno, le está hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? Y entonces, ¿cómo aplica para nosotros hoy? ¿Cómo se conecta esto con nuestras vidas, con este momento actual? Recordemos, hermanos, que la Biblia, es un libro vivo, es un libro activo, que su palabra permanece y es suficiente. Y aunque estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel en ese exilio, también tienen un mensaje hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿sí? Él sigue siendo el mismo. Dios ofrece ese consuelo y esa restauración también a nosotros. Entonces, Jesús cumple sus promesas. Cristo es el cumplimiento de esta palabra, pues Él vino a traernos ese consuelo definitivo para poder cargar nuestro pecado. Y en Cristo somos ese Israel espiritual, ¿no? Esa forma. Y esta promesa también nos pertenece, hermanos. Entonces el consuelo de Dios es el primer paso hacia esa paz verdadera. Todos cargamos con el peso del pecado, sin duda alguna, todos somos pecadores. Pero Dios nos recuerda que en Cristo ese peso ya ha sido levantado, ese peso ya ha sido cargado. Hermanos, Dios no se deleita en nuestra condenación, sino en nuestra restauración. Y su consuelo no es un consuelo superficial, no es una palmadita en la espalda solamente. No es un si te sientes mal, oye, no pasa nada, siéntete bien, no es así. Sino que Él transforma el corazón y nos da una esperanza y nos renueva nuestra fe a cada momento. Ahora bien, vemos en los versículos del 3 al 5 que dice: Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle, vamos a ver aquí diferentes formas para poder decirnos lo mismo, para poder transmitirnos la misma idea. Está hablando o está diciendo diferentes formas para poder transmitir la misma idea. Vos que clama en el desierto, dice, preparad camino a Jehová. Número 1, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Sí? Prácticamente está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Y después dice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y después dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, esto, hermanos, está escrito en el Antiguo Testamento, pero estas mismas palabras fueron utilizadas por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y si nos ponemos a hilar un poco lo que quiere decir y la forma en que lo dijo Juan el Bautista y el contexto en el que lo dijo Juan el Bautista, podríamos a todo esto englobarlo en un concepto. No sé si alguien a lo mejor ya hiló y puede decir, ya caché. Pero si no, no sé si les viene el concepto de arrepentimiento. Cuando el Señor dice, enderezad calzada en la soledad. Cuando Él dice que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y cuando nos vuelve a decir, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. No sé si ahí ya puede encajar el concepto para ustedes del arrepentimiento, de cómo nos está diciendo que estás mal, que estás torcido, ¿sí? Que a veces estamos muy abajo o a veces nos sentimos muy arriba. Y nos está diciendo que eso es incorrecto. Y nos está diciendo después en el versículo 5, ¿qué pasará cuando nosotros hagamos todo esto primero que nos dice? Y entonces, hermanos, no sé cuál sea tu caso, tampoco conoces el mío. No por estar aquí estoy en una posición de señalar, sino que me incluyo. No sabemos el caso del uno al otro, no sabemos ese camino torcido, no conocemos ese valle, ¿sí? De cada quien. No los conocemos, sin duda alguna. No conocemos esa área deprimida o algo en donde te sientes demasiado elevado. Sencillamente es que, hermanos, seamos sinceros, a veces somos bastante ásperos. Porque a veces solemos ser como una lija, literalmente, ¿no?
Y alguno podría decir, bueno, es que yo soy una lija del 500, no, yo soy una lija del 1000, ¿no? Si conocen a lo mejor de lijas, hermano, creo que entre más grande es el número, más áspero es, ¿no? O al revés, al revés. Bueno, y entonces podríamos decir, bueno, yo no soy tan áspero como una lija, o como tal lija, o yo soy menos, ¿no? Al final de cuentas raspas, ¿no? Al final de cuentas eres áspero, ¿sí? A veces somos tan ásperos que hasta los hermanos no nos quieren abrazar ni saludar porque los raspamos, ¿sí? Y tomamos esa idea de que decimos, bueno, sí, pero no soy tan como el hermano, ¿no? O no soy tan como mi vecino, ¿sí? Pero al final de cuentas seguimos siendo esa lija, seguimos estando torcidos, seguimos estando desviados, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Arrepentirnos. Ya hablamos del arrepentimiento y podrías decir, bueno, es que yo sé que lo soy, ¿no? Y quiero cambiar, pero cuesta cambiar, ¿no es así? Nos cuesta cambiar, a mí me cuesta cambiar, ¿o solo me cuesta a mí? Yo creo que no, nos cuesta a todos. Y porque nos cuesta a todos y porque nos damos cuenta de esta situación en la que podemos estar, por eso es que debemos reconocer nuestro pecado. Ese es, digamos, el punto número 1 para poder tener ese arrepentimiento, reconocer nuestro pecado. Porque a veces lo normalizamos tanto que decimos, no, pues sí, claro, es un detallito que tengo. Pero eso al final no te lleva al arrepentimiento. Debemos reconocer que estamos ofendiendo a Dios. No solamente estás ofendiendo a tu hermano, a tu vecino, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Estás ofendiendo a Dios directamente y en primer lugar. Entonces, punto número 1, reconocer nuestro pecado, dimensionar ese pecado que tenemos. No te diría abrazar el pecado, porque eso quiere decir que nunca lo soltarás, ¿no? Pero sí reconocer ese pecado. Hermanos, y cuando llegamos a ese punto de reconocer nuestro pecado, de darnos cuenta que estamos fallando, que estamos hiriendo a demás personas y que estamos hiriendo a Dios en la forma en que nosotros pecamos, va a llegar al segundo punto y va a doler, ¿sí? Porque cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos damos cuenta realmente de la situación que estamos haciendo, duele. Y se los digo porque me ha pasado, me duele, ¿sí? Y no es un dolor físico, es un dolor sentimental. Es un dolor en el corazón cuando nos damos cuenta, cuando esa venda de los ojos se nos cae y nos damos cuenta que no somos tan buena onda como creemos ser, ¿no? Cuando no soy tan chido como creo que soy, ¿no? Cuando no soy tan bueno en todo como digo que creo que soy, ¿sí? Primeramente me siento mal yo, ¿por qué? Oye, estoy diciendo algo que no es, estoy mintiendo. Entonces va a doler, claro que va a doler. Pero cuando hayamos hecho algo y realmente nos damos cuenta del daño que le has hecho a una persona y la falla que has tenido con Dios, esto va a pasar, dolerá, hermanos. Pero hasta ahí, sentir el dolor y reconocer el pecado, hasta ahí no es arrepentirse completamente, ¿no? Digamos que vamos a la mitad, vamos por buen camino. Sino que el paso siguiente, ¿qué creen que ustedes que debería hacer? Apartarnos del pecado, ¿sí? No queremos estarnos tropezando con la misma piedra, hermanos, o no queremos ser la misma piedra con la que alguien más está tropezando, ¿sí? Entonces es importante que después de que nosotros reconozcamos el pecado, después de que nosotros pasemos por ese duelo, por decirlo de alguna manera, nosotros nos podamos apartar del pecado. O porque o estás cayendo tú sobre el mismo bache, o estás haciendo tú caer a otra persona en el mismo bache. Entonces nos debemos de apartar del pecado. ¿Qué es el punto número qué? 3. Y después de eso, hermanos, si yo he robado, si yo he mentido,
si yo le he dicho cosas a alguien que no deberían de haberse dicho? ¿Qué creen que podríamos hacer después de eso? Hermano, estuve robando, discúlpenme, voy a hacer lo posible por pagar, aquí está. Oye, hermano, te ofendí, discúlpame, de verdad no lo quise hacer. Oye, tal, hice esto. ¿Qué viene? La restitución de nuestro pecado, la restitución de lo que estamos haciendo mal. Si ofendiste, si robaste, si tiraste algo, si hiciste algo indebido, de la manera de lo posible, restituir ese daño, ¿no? Que se vea ese fruto en nuestros corazones. Ese es el punto número 4. Y después de eso, lo que pudiera ser lo más sencillo, pero no lo es sin duda alguna, porque tendemos a hacer el mal, es mantenernos lejos de ese pecado. No hacerlo a un lado un ratito, no apapacharte, no nada más consolarte tú mismo con esa palmada en la espalda y decir, qué padre se siente, ¿no? Y por un ratito, ¿no? Y luego pasa la otra semana y pues vuelves a ver un celular ahí que no tiene dueño, o el vecino la otra vez invadió tu entrada y, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, y es ese vicio, hermanos. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿nos estamos arrepintiendo de verdad? ¿Estamos enderezando ese camino? ¿Sí? Ese valle lo estamos nivelando, ese monte lo estamos bajando, ¿no? Si no nos mantenemos alejados o tratamos de mantenernos alejados de ese pecado, no va a pasar nada. Y lo peor de todo es que realmente si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué creen que no pasará? No podemos tratar con Dios, no podemos tener una relación con Dios, porque el Dios no tiene nada que ver con el pecado. Si tú no te has arrepentido de corazón, si no te has tratado de realmente alejar de ese pecado, si no te ha dolido, no vas a poder tener una relación con Dios. No puedes si no tratas con tu pecado primero. Y este llamado a preparar el camino del Señor no es solo algo literal. En esta imagen que nos menciona Isaías, poderosa de lo que Dios hace o quiere hacer por nosotros en nuestros corazones. Preparar el camino, hermanos, significa remover el obstáculo, enderezar lo torcido y nivelar lo desigual. Como les decía Juan el Bautista en Lucas 3, de 4 a 6, vemos que él retoma estas mismas palabras para llamar al arrepentimiento, preparando al pueblo para la llegada de Jesús. Y entonces, hermanos, el arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio radical de dirección, es reconocer que hemos estado caminando lejos de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a algo más, que es la transformación. Permitir que Dios trabaje en las áreas de nuestra vida, en esas áreas que necesitan un cambio, ¿no? Esto puede ser el orgullo, resentimiento, miedo o cualquier cosa que nos aleje de su voluntad. Ahora bien, en los versículos del 6 al 8, dice... Isaías nos ofrece una comparación profunda que nos ayuda a entender la permanencia de la paz que ofrece nuestro Señor. Dice el versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es del pueblo. Versículo 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías utiliza esta imagen literaria muy clara sobre la hierba y la flor del campo. Estos elementos naturales son pues bonitos hasta cierto punto, ¿no? La hierba no tanto. Pero también son de corta duración.
A veces la hierba crece, florece rápidamente y después se seca. La flor se abre con esplendor, pero pronto se marchita, se desvanece y se va, ¿no? Entonces Isaías nos muestra a través de esta comparación para que todo en este mundo es efímero y pasajero. Las glorias humanas, los logros, las riquezas, incluso las experiencias más satisfactorias que nosotros podamos tener en este mundo. Son como esas flores, hermanos, esas flores que se marchitan en un instante. Todo puede cambiar y lo que parecía sólido en un momento para nosotros, sin duda alguna puede desvanecerse, ¿no? Y un claro ejemplo que pudiera ser, a lo mejor ya muy choteado, la pandemia, ¿no? Como para nosotros era tan cotidiano en ese momento poder levantarnos, ir a la escuela, levantarnos, ir a trabajar, ir al súper, agarrar los insumos que necesitabas del súper, irte a tomar un café, ¿no? Y de un día para otro, o de un momento bastante corto hacia otro, nada fue así, ¿no? ¿Qué tal si después viene un apocalipsis zombie, no? Vaya, es solamente una forma de ejemplificar que a veces estamos tan acostumbrados en lo cotidiano que hacemos las cosas día tras día y pensamos que esto va a ser para siempre, ¿sí? Que puedo tener mi brazo para siempre, pero si tienes un accidente, que puedo tener a mis papás para siempre, pero sabemos que la vida no es eterna, ¿sí? Entonces, en esa imagen literaria que nos comparte Isaías, nos damos cuenta que las cosas están y a veces ya no están, ¿no? Entonces, en este mundo lleno de caos, de ansiedad, de un cambio constante, donde a veces lo único que buscamos nosotros es estabilidad, un trabajo estable, una familia, hacer nuestro diario, ¿no? Buscamos esa estabilidad, algo que sea firme, algo que no cambie, porque a veces los cambios nos provocan ansiedad, ¿no? Nos provocan incertidumbre y no queremos esos cambios, entonces buscamos una estabilidad, algo firme. Y todos hemos experimentado el sufrimiento y las dificultades que surgen de vivir en este mundo quebrantado, sin duda alguna. Las circunstancias pueden cambiar, hermanos, y pueden cambiar repentinamente, problemas en el trabajo, alguna crisis familiar, dificultades económicas, problemas de salud, etcétera, conflictos políticos y sociales que podemos ver en otras partes del mundo, que gracias a Dios, pues, no son tan fuertes aquí como en otros lados. Entonces vivimos en un constante estado de incertidumbre y entonces por momentos nosotros nos sentimos como si estuviéramos a merced de esas circunstancias. Sin embargo, hermanos, Isaías nos recuerda una verdad poderosa que dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No cambia, ¿sí? De un momento para otro no va a cambiar. No ha cambiado en cuántos años, hermanos, y seguirá así por la eternidad. Si quieres buscar una estabilidad, es aquí, no es allá afuera en el mundo, no es en el trabajo, es en la palabra de Dios. Aquí es la estabilidad. Esta es nuestra ancla firme, hermanos, en medio de la tormenta. Y la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, hermanos, como otras cosas sí, sino de su carácter. Y sabemos que su carácter es inmutable y eterno. O sea, tenemos la seguridad que tampoco va a cambiar. La paz que Él nos ofrece es una paz que no se desvanece, es una paz que no se agota. Es la paz de Jesús, es la paz que Jesús mismo trajo a la humanidad. En los versículos finales, hermanos, del 9 al 11, el pasaje inicia, finalizando, por decirlo de alguna manera, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de consuelo que va dirigido al pueblo de Dios. Dice en el versículo 9: súbete sobre un monte alto, anuncia de Sión, levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará
He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El mensaje comienza: súbete sobre un monte alto, ved aquí al Dios nuestro. El profeta no solo anuncia la venida de Jehová, sino que está exhortando ¿a quién? A su pueblo, a nosotros. ¿A qué? A declarar con valentía y confianza. Les está diciendo que hagan eso, que súbete al monte más alto. Ved aquí al Dios vuestro. Este anuncio, hermano, no es solo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es también para nosotros, para la iglesia, que hemos recibido el llamado de proclamar al mundo que Dios ha cumplido su promesa por medio de Cristo Jesús. Y este llamado refleja totalmente la responsabilidad que tenemos como creyentes. ¿Cuál es? Testificar de la soberanía y la gracia de Dios, anunciando su reino con fe, con confianza y sin temor a las circunstancias. Ved aquí al Dios vuestro. Nos recuerda que el Adviento no solo es un tiempo de reflexión, sino que también es un tiempo de una misión que tenemos. Así como Israel debía proclamar la esperanza de la venida del Señor, nosotros estamos llamados a proclamar que Cristo vino, murió y resucitó y que volverá. Isaías continúa en el versículo 10: He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. En este versículo, hermanos, describe al Mesías como un rey soberano, como un rey justo. Su brazo como un símbolo de fuerza, de autoridad, que señorea sobre toda la creación. La llegada de este rey, hermanos, trae recompensa para su pueblo y juicio para los que se rebelen contra él. Hermanos, nosotros reconocemos que Dios gobierna con una justicia perfecta y que nada, totalmente nada, escapa de su control. Eso lo llamamos su soberanía. Y esto asegura que su promesa de paz se cumplirá como Él lo ha establecido. Apocalipsis 22, versículo 12: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sin duda alguna, este versículo, hermanos, nos llena de esperanza, porque sabemos que nuestro Rey no solo gobierna, sino que también recompensa a su pueblo y establece justicia en este mundo tan injusto. En el versículo 11, Isaías continúa con una imagen diferente. Podríamos decir con una imagen antagónica, o no sé cómo llamarlo, un contraste, ¿no? La primera parte dice en los versículos de un rey soberano y justo, ¿no? Con fuerza, algo como potente, ¿no? Después en el versículo 11 dice: como pastor que apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno nos pastoreará suavemente, hermanos, como algo muy lindo, ¿no? Algo muy tierno. A lo mejor pudiéramos pensar que el rey soberano, justo, es algo frío, ¿no? Calculador, o de alguna manera cuadrado. Y después nos da ese contraste de que no solamente es eso, sino que también es como un pastor que cuida sus ovejas. En este versículo nos revela el corazón compasivo del Mesías, que Él no solo gobierna con poder, hermanos, sino que también con cuidado, con amor y con misericordia. Como pastor que guía a su rebaño con paciencia, que recoge a los corderos que no pueden caminar y los lleva cerca de su corazón. Esta imagen encontramos el cumplimiento de Jesús, que Él a sí mismo se identifica como el buen pastor. Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo no solo cuida a su pueblo, sino que lo redime.
al costo de su vida. En su soberanía, Él, hermanos, conoce a cada uno de nosotros, a cada una de sus ovejas, y las llama por su nombre. Hermanos, el reflexionar en este pasaje de Isaías 40, recordamos que Dios es totalmente fiel a sus promesas, y en este Adviento no solo somos llamados a recibir el consuelo y la esperanza que el Mesías trae a su pueblo, sino que también vimos cómo el consuelo de Dios no solo es una emoción pasajera, sino que es una certeza que está basada en su carácter fiel. Que el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él nos llevan a experimentar su paz, una paz que el mundo no puede dar. Cristo totalmente viene a allanar los caminos torcidos que nosotros podemos tener en nuestros corazones. Viene a hacer recto lo que estaba en desorden, ofreciéndonos una relación restaurada con Dios. También contemplamos cómo el plan de Dios trasciende en el tiempo. Él habló a su pueblo en Israel, pero su palabra también nos habla hoy. Su gloria fue revelada plenamente en Cristo, el Salvador que trajo la luz al mundo en tinieblas. Este mensaje, hermanos, este mensaje de paz, es tanto como para Israel como para nosotros. La iglesia, nosotros hemos sido injertados en su pueblo a través de su gracia soberana. Y finalmente, hermanos, recordamos que aunque todo en este mundo puede ser pasajero y es pasajero, la palabra de nuestro Dios permanece y permanece para siempre. Entonces, hermanos, que esta época de Adviento, somos invitados a proclamar este mensaje de esperanza y a descansar en la promesa de que Cristo, nuestro Rey y nuestro Pastor, nos guía hacia una paz eterna. Hermanos, que nosotros, al poder salir de este lugar, llevemos en nuestros corazones el consuelo de nuestro Dios. Que nosotros, hermanos, siempre vivamos bajo la guía de su palabra y que también podamos proclamar con valentía que el Mesías ha venido. Y que no solo ha venido, sino que traerá el día glorioso en el que su paz llenará toda la tierra. Hermanos, que Cristo sea nuestra esperanza y nuestra paz. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido, Señor, conocerte a través de tu palabra, Señor, conocer tu carácter, Señor, conocer lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y lo que demandas de nosotros, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, nos revelas, Señor, lo que nosotros debemos hacer, Señor, y también nos muestra las promesas que tienes para nosotros, Padre. Señor, sabemos que solo podemos conocerte más de ti y podernos llenar más de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. A través de esta relación, Señor, que podemos tener a través del Espíritu Santo, Señor, a través de la oración, Padre. A través de estos medios de gracia, Señor, que tú has dispuesto en este tiempo, Señor, para que nosotros podamos acercarnos, Señor, para que nosotros podamos redimirnos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, confesar nuestros pecados, Señor, y que tú, Señor, nos des esa paz que tú prometes, Señor. Señor, que tú seas quien nos transforme en nuestras vidas, Padre, que tú en cada momento, Señor, puedas allanar nuestros corazones, Padre, que puedas enderezar nuestros caminos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sin duda alguna, Señor, porque tu amor infinito, Señor, en tu misericordia has dispuesto a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos gozar de todo esto, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te glorificamos, Señor, y alabamos tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, que al salir de aquí nosotros podamos gritarle al mundo, Señor, proclamar tu nombre, Señor, como tú lo has dispuesto, Señor, en tu palabra, como tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.